Crisis energética. Para un observador externo, los incrementos desmesurados de los precios internacionales del petróleo registrados prácticamente a lo largo de toda la primera década del siglo XXI parecería ser los síntomas de una crisis energética. Sin embargo, hemos definido la crisis como un desajuste absoluto entre la oferta y la demanda debido a los factores que determinan a la una o a la otra. En este sentido, es necesario comenzar aclarando que el mercado internacional del petróleo no ha experimentado ninguna crisis. Del lado de la oferta jamás ha habido un desabastecimiento de petróleo y del lado de la demanda los consumidores siempre han tenido los recursos suficientes para pagar precios sumamente elevados del energético durante la mayor parte de la primera década del siglo XXI. La evolución del mercado internacional del petróleo ha estado sujeta a una multitud de factores extraeconómicos. El primer factor está constituido por las condiciones naturales de los yacimientos naturales. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, intenta regular el precio del petróleo a través de la oferta, incrementándola cuando consideraba que los precios iban demasiado lejos, disminuyéndolo cuando estimaba que los ingresos de sus integrantes eran afectados. No obstante, los factores extraeconómicos que afectaron el mercado petrolero se multiplicaron, y los intentos reguladores de la OPEP tuvieron resultados mínimos. Como medida reguladora del mercado y para evitar el colapso del mismo, el gobierno de Arabia Saudita incrementó de manera sustancial su oferta de petróleo y los precios comenzaron a descender durante la segunda mitad de los 80. En agosto de 1990, el ejército iraquí ocupó Kuwait, provocando la intervención militar de Estados Unidos y sus aliados, que pasaría a la historia como el nombre impropio de Guerra del Golfo. Durante 1990 y 1991, los precios volvieron a dar un salto, pero no tan marcado como el de una década antes. Posteriormente, el mercado alcanzó cierto grado de estabilidad, y hacia 1998 los precios se habían vuelto a niveles similares a los prevalecientes antes de la guerra del Yom Kippur, debido a que la reducción del consumo petrolero por parte de las economías asiáticas que experimentaron las crisis económicas más severas de la historia moderna durante 1997 y 1998, así terminó el segundo ciclo de los precios. El tercer ciclo comienza en 1999, con incrementos en los precios internacionales del petróleo resultante de la recuperación de las economías asiáticas durante el final de los años 90 del siglo. Segundo, los gobiernos asociados de la OPEP decidieron reducir unilateralmente la oferta de petróleo, provocando una escasez artificial y un nuevo incremento de precios. Los atentados suicidas del 11 de septiembre de 2001 abrieron una nueva fase de inestabilidad de las principales regiones productoras de petróleo con la intervención militar del gobierno estadounidense y sus aliados en Afganistán y en Irak. A finales de 2002, una huelga en la presa petrolera estatal de Venezuela volvió a producir una reducción de la oferta, impulsando los precios a niveles todavía más elevados. En 2004 y 2005, los huracanes Iván y Katrina dañaron las instalaciones petroleras estadounidenses del Golfo de México, reduciendo sensiblemente la oferta. Por otra parte, el dinamismo económico chino y la recuperación plena de las economías asiáticas afectadas por la crisis de 1997 y 1998 demandaban cada vez más petróleo, y en esas condiciones los precios siguieron aumentando hasta 2007. En 2007 sobrevino la crisis financiera provocada por la especulación en el subprime market, mercado en la hipotecas de riesgo de Estados Unidos, reduciendo el consumo de petróleo de la economía estadounidense. En 2008 y 2009, la crisis financiera adquirió dimensiones globales al extenderse a Europa primero y luego al afectar indirectamente a las economías del Pacífico asiático. La demanda global del petróleo se redujo durante este lapso y los precios de petróleo disminuyeron. A partir de 2010, la rápida recuperación asiática volvió a demandar mayores volúmenes de petróleo y en el mercado de futuros se desató una ola especulativa. Ambos factores volvieron a provocar aumento en los precios. La evolución del mercado de petróleo no representa una crisis en el sentido estricto del término, más bien, el mercado tan solo ha resentido la influencia desestabilizadora de los factores extraeconómicos. Estos factores tan solo explican parcialmente las alzas y bajas de los precios internacionales del petróleo durante los tres ciclos descritos.
Para tener una explicación completa es necesario analizar las condiciones de producción y comercialización del petróleo. La renta petrolera. El factor determinante del mercado internacional del petróleo es la obtención de la ganancia media, pero determinada por la condición de productividad naturales de los yacimientos petrolíferos y por las condiciones del mercado en un momento dado. Cuando el mercado requiere petróleo a un precio mayor, entonces los productores con yacimientos más difíciles de explotar pueden realizar sus inversiones, y los productores con un campo más fáciles de explotar obtienen una ganancia extraordinaria cuando los precios disminuyen. Entonces solo quedan en el mercado productores con ventajas competitivas naturales que les permiten responder a las condiciones particulares de la demanda. Siendo el petróleo el principal recurso energético, cuando el precio del petróleo aumenta, la sociedad deja de consumir otros bienes y servicios para cubrir las necesidades de combustibles. En consecuencia, la renta derivada del petróleo o de cualquier otro bien o servicio cuya oferta es limitada naturalmente, podemos considerarla desde dos puntos de vista diferentes. Del lado de la sociedad, el encarecimiento del petróleo influye sobre los precios de todos los bienes y servicios cuya producción utiliza el energético como insumo. De allí nuestra afirmación de que la renta es una transferencia de dinero que paga toda la sociedad a los productores de petróleo. Las opiniones pesimistas pueden estimar como crítico al aumento de los precios del petróleo, pero difícilmente podemos considerarlo como una crisis económica o una crisis energética, pues la demanda es siempre satisfecha. Del lado de los productores de petróleo es un ingreso extraordinario derivado de condiciones extraordinarias. El interés de estos productores que en esta situación excepcional se prolongue tanto como sea posible. Las bonanzas de los países productores de petróleo. En la economía mundial real, los agentes encargados de la extracción y o comercialización de petróleo son los grandes corporaciones petroleras transnacionales con intereses en todo el mundo o compañías estatales nacionales similares a Pemex. Por ahora nos ocuparemos tan solo de los países productores de petróleo, cuyos gobiernos perciben ingresos derivados de la venta del petróleo o de los impuestos generados por la explotación energética. A partir de ello, lo que se estudiará serán los efectos de los aumentos del petróleo, luego del embargo de petróleo de 1973 y durante la primera década del siglo XXI. Durante la década de los 70 se registraron tasas de crecimiento excepcionalmente altas como consecuencia de los incrementos en los precios del petróleo después del embargo contra los aliados de Israel, y durante la década de los 80 y 90 el crecimiento fue inestable, debido a una gran parte de la inestabilidad de los precios del petróleo y a la diversificación de las economías en los países más grandes. Durante la primera década del siglo XXI todos registraron tasas de crecimiento altas. Argelia y Arabia Saudita fueron los que tuvieron el desempeño más bajo. Aun así, el crecimiento medio de ambos países fue superior al de la economía mundial. Qatar, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait registraron TSR del Producto Interno Bruto medias que van de 12,94% a 5,94%, es decir, fueron las economías más dinámicas durante la primera década del siglo XXI, pues crecieron más rápido que el conjunto de las economías en desarrollo. Podríamos considerar el crecimiento de estas cuatro economías como un crecimiento acelerado. Irán, Libia, Venezuela, Argelia y Arabia Saudita registraron un TSR del PIB medias que fueron inferiores a la media de la economía en desarrollo, pero superiores a la media de la economía mundial, variando entre 5,06% y 3,37% del crecimiento de estas cinco economías, siendo así pudiendo ser calificado de crecimiento rápido. Con esto podemos establecer una primera conclusión. Las condiciones excepcionales del mercado petrolero provocaron del lado de las economías consumidoras de petróleo un crecimiento más lento durante la primera década del siglo XXI que durante la última del siglo XX. Del lado de las economías productoras de petróleo, un crecimiento acelerado rápido dependiendo de las circunstancias particulares de cada país.
Un peso menor del sector de servicios. En promedio, este sector aporta el 52.09% del PIB de las economías en desarrollo. En todos los países petroleros aporta menos del 50% y podemos dividirlo en dos grupos: Kuwait, Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela e Irán, con aportaciones que van de 33.31% a 46.29%. Libia, Nigeria y Qatar, con aportaciones que van de 9.97% a 23.25%. Si tenemos en cuenta que los servicios gubernamentales son incluidos en este sector, comprenderemos que se trata de estados que funcionan en un gobierno un poco costoso. Un peso menor del sector agropecuario. El sector primario aporta en promedio un 9.89% del PIB de las economías en desarrollo. Nigeria es la excepción, pues la aportación del sector son de 35.42%. En las economías restantes, las aportaciones oscilan entre 0.18% en Qatar y 10.06% en Irán. Sin duda, las condiciones fisiográficas de los territorios que la mayor parte de estos países explican el peso reducido del sector agropecuario en la estructura productiva de la economía nacional. El mayor peso del sector de la industria extractiva, es decir, la que extrae del subsuelo las materias primarias de origen mineral. Las estadísticas de la base de datos nos ofrecen una información para la industria extractiva, así como para la construcción y la producción de distribución de electricidad, gas y agua. No obstante, el peso de estas cuatro últimas actividades es reducido en comparación con la industria extractiva. Por lo tanto, las estadísticas disponibles son un buen indicador de peso de petróleo en la producción nacional. Así, la aportación media del sector PIB de las economías en desarrollo es de 19.86% y en los nuevos casos la aportación del sector es superior a ese valor medio. En Irán, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Argelia y Nigeria, las aportaciones van de 32.27% a 49.63%. En Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y Libia, las aportaciones varían entre 51.92% y 81.45%. En esencia, esta alta especialización con la extracción y exportación de petróleo es lo que ha permitido a estas nueve economías tener un desempeño excepcional durante la primera década del siglo XXI. En contraste, el resto de las economías han debido experimentar un crecimiento más lento debido a la renta pagada por el acceso a materias primas como el petróleo, pero también como los metales y algunos alimentos. En todo caso, el impacto del aumento de los precios del petróleo sobre el desempeño de la economía mundial fue superior al de otras materias primas. Las paradojas económicas de Japón, las caras de Jano de las tasas de interés y de cambio. La paradoja japonesa, crisis de largo plazo y abundancia de recursos financieros. Es común considerar a Japón como una potencia comercial y financiera. No obstante, las evidencias nos muestran que hasta 1980 la balanza comercial japonesa registraba su- unas veces superávit y otras tantas déficit. Pero a partir de 1981 entró en una fase en que la demanda externa se convirtió en una importante palanca de crecimiento económico. Tratándose de comercio exterior, se debe de tener en cuenta que en esta época el dólar era prácticamente la única divisa utilizada para pagar las transacciones comerciales internacionales. Desde 1950 hasta 1970, las autoridades japonesas habían mantenido una tasa de cambio fija de 360 yenes por dólar. En 1971 apreciaron la moneda y hasta 1977 mantuvieron una tasa de cambio de 308 yenes por dólar. En 1979 la tasa fue de 206 yenes por dólar y a partir de entonces volvió a registrarse una fase de depreciación hasta 254 yenes por dólar en 1985. El 22 de septiembre de 1985, los ministros de Economía y los responsables de los bancos nacionales de Alemania Federal, Estados Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido se reunieron en el Hotel Plaza de Nueva York y bajo presión del gobierno estadounidense acordaron apreciar sus monedas respecto al dólar. Como consecuencia del acuerdo, la tasa de cambio media fue de 185 yenes por dólar en 1986. A partir de entonces se produjo una apreciación permanente de la moneda nipona y llegó a su valor máximo en 1995, 93 yenes por dólar. En japonés, el fenómeno fue bautizado como endaka.
La dinámica de las tasas de interés en el mercado japonés del dinero. La apreciación del yen no tuvo como efecto que el excedente comercial medido en dólares fuese mayor que el medido en yenes. El punto es importante, pues en la medida en que las transacciones comerciales eran pagadas en dólares para los exportadores japoneses, eso suponía un mayor ingreso. Dada la dimensión creciente del superávit comercial, los ingresos obtenidos en dólares se multiplicaron rápidamente y estos se combinaron con el ahorro doméstico japonés, generando una abundancia de dinero que modificó radicalmente las condiciones de operación del mercado japonés de dinero. En efecto, en estas condiciones, en Japón, el mercado de dinero experimentó dos situaciones inéditas. Por un lado, la oferta creciente de dólares para ser convertidos en yenes contribuyó a la apreciación del yen, a su encarecimiento con respecto al dólar. Por el otro, el aumento de la oferta de dinero disponible acentuó la tendencia presente desde los años 70 hacia la reducción del precio del dinero, la tasa de interés, es decir, hacia el abaratamiento del dinero en el mercado doméstico japonés. Desde los años 80, la economía japonesa experimentó una reducción drástica al ritmo de crecimiento en un contexto marcado por la abundancia de dinero y por una tasa de interés que ha llegado a ser prácticamente nula. Por otra parte, la tasa de interés equivale al beneficio promedio obtenido por cualquier inversión de cualquier sector productivo. En consecuencia, cuando las tasas de interés tienden a cero, indican que las inversiones productivas también tienden a una rentabilidad cercana a cero. El objetivo de cualquier inversión es la obtención de un beneficio que pueda ser capitalizado y que permite incrementar la formación de capital. Por lo tanto, los inversionistas siempre buscarán obtener el mayor beneficio en el tiempo más corto posible. En la economía japonesa, en la primera mitad de los 80, los inversionistas tenían el alcance de dinero que día tras día era más barato. Ante la imposibilidad de invertirlo en actividades productivas con beneficios mínimos, buscaron sectores donde pudieran maximizar el beneficio en el mayor lapso posible. Tales condiciones encontraron en el mercado de valores y el mercado inmobiliario. La burbuja especulativa, 1985 a 1991. En el mercado de valores y el mercado inmobiliario tienen en común que los bienes comerciados en ellos existen en cantidades limitadas. Su oferta es, por lo tanto, limitada. En el mercado de valores, las mercancías son títulos llamados valores, que representan una porción del capital de una empresa. En el mercado inmobiliario se trata de superficies limitadas del suelo, construido o no construido, denominadas genéricamente bienes raíces. La cantidad de títulos depende del valor total de las empresas que participan en las bolsas. La superficie del suelo no construido es fija y la del suelo construido puede variar, pero dentro de ciertos límites fijos y temporales. La oferta de valores y de bienes raíces son en consecuencia prácticamente fijas. Por el contrario, la demanda de valores y de bienes raíces puede ser tan grande como lo permite el dinero disponible por los agentes económicos que están dispuestos a pagar precios elevados con tal de obtener ganancias rápidas. Si la demanda de valores de bienes raíces crece con el tiempo, entonces se encuentran reunidas las condiciones para comprar barato y vender caro, para obtener una ganancia máxima lo más rápidamente posible. En este contexto, el juego es una oferta rígida y de una demanda rápidamente creciente que impulsa continuamente los precios del mercado de los títulos de valor y de los bienes raíces por encima de un valor real. Este incremento acelerado de precios impulsado por la lógica de comprar barato para vender rápido y caro es conocida como especulación. La disminución de la tasa de interés implica un aumento en la oferta de dinero barato, la disponibilidad de crédito barato destinado a la inversión en valores y bienes raíces permitió el desarrollo de una espiral especulativa en los mercados de valores y de bienes raíces. El índice de precios del suelo siguió creciendo pese al incremento de las tasas de interés hasta alcanzar el máximo valor histórico.
519.40 en 1991. En el mercado inmobiliario se convirtió en el último refugio de los inversionistas que, huyendo del mercado de valores, deseaban obtener ganancias máximas en plazos cortos. En un contexto marcado en el ámbito internacional por los signos anunciadores de las crisis de la economía mundial de 1991, los indicadores de la economía japonesa eran críticos. El mercado de valores estaba en crisis. Los excedentes comerciales sufrieron contracciones severas en 1989 y 1990, reduciendo la oferta de dinero y provocando el incremento de las tasas de interés. La tasa del PIB Nipton se redujo de 7.15% a 3.32% de 1988 a 1991. En ese contexto, la espiral especulativa llegó a su fin en 1991, provocando la reducción progresiva de los precios de los bienes inmobiliarios y el ajuste a la tendencia general de crecimiento cero en todos los indicadores económicos. La reducción de los precios de los valores y de los bienes raíces provocó la quiebra de empresas y la insolvencia de individuos que quedaban con deudas imposibles de pagar. Con la venta de los valores y los bienes raíces a precios inferiores a los de compra, las quiebras de empresas generaron desempleo y la reducción de la capacidad de consumo en algunos sectores específicos de la población, pero los recursos financieros de los japoneses seguían siendo abundantes.